El tema que quería hablarles hoy le he titulado Las peninas de la vida. Las peninas de la vida. ¿Qué será esto? Bueno, lo encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 1 y parte también del capítulo 2, aunque en realidad en los originales era solamente un libro, el libro de Samuel. Cuando estaba traducido en el hebreo, cuando se pasa al griego, ponen Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Lo importante es que es palabra del Señor. ¿Qué marca de té es este, hermano? El mejor. ¿Taragüí? Porque para el Señor. Trajo la morenita. Bueno, no. Dios te bendiga. Sonríase, dijo un predicador, que Jesús le ama. Estamos en familia. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Hermanos queridos, la Biblia nos relata aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 1, que había un varón que se llamaba Elcana. Este varón, dice aquí precisamente la palabra de Dios, que tenía 2 esposas. En ese tiempo en algunas regiones se practicaba la poligamia, pero bueno, nunca fue, digamos, agradable al Señor. Pero también en aquellos tiempos había cierto desconocimiento de la palabra del Señor, aunque había algunos pueblos, bueno, como donde estaba Elcana, que creían en Dios y seguían los rituales hebreos, pero tenían cierto desconocimiento. Y entonces Elcana estaba él con su esposa Ana. Ana era una mujer a la cual él amaba profundamente. Sin embargo, Ana no le pudo dar hijos. Y bueno, en aquel tiempo era muy importante que la mujer pueda procrear y puedan tener cuanto más hijos mejor. Había que también poblar la tierra y Dios había dado ese mandato de que fructifiquen y que se multipliquen. Sin embargo, aquí Elcana, en vez de aceptar la voluntad del Señor, él busca otra esposa, la cual la Biblia la denomina Penina. Y Penina es la que le da varios hijos precisamente a Elcana, a este personaje bíblico. Y Penina se burlaba de Ana, porque Ana no le podía dar hijos. Y cada vez que ella tenía un hijo, Ana se sentía muy mal, se sentía que realmente no servía como mujer, se sentía que no podía darle esa alegría de darle un hijo, una hija a Elcana, y Penina se burlaba de ella. Y esto llevó a Ana a vivir un momento muy difícil, porque en su interior es como que se sentía menos, se sentía frustrada. Ella era estéril, se burlaba Penina de ella y entonces entró en una depresión. Y la Biblia nos dice que ella estaba precisamente amargada en su espíritu. Dice que esta mujer, Ana, se irritaba, se enojaba, se entristecía, porque Dios no le había concedido hijos. Y cuando Penina se burlaba precisamente, ella volvía a irritarse y lloraba profundamente, al punto que también había momentos que tampoco quería comer, no quería beber. Podemos ver por estas características que había entrado en depresión. Su marido, Elcana, se acerca a ella y le dice: ¿pero acaso no valgo yo más que 10 hijos? No te pongas así. Sin embargo, ella estaba muy, muy amargada. Dios había establecido en su voluntad que Ana no tendría hijos en ese momento. Es la voluntad de Dios que a veces se cumplan esos deseos de nuestro corazón, y a veces no es la voluntad de Dios que esos deseos de nuestro corazón se cumplan. Por eso nosotros hoy estamos terminando la semana de la voluntad de Dios.
Y cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, Dios te muestra su voluntad. Y entonces la vida es una vida de fortaleza espiritual, de gozo, y sabés cómo atravesar los problemas de la vida. Porque cuando no se te dan eso que vos anhelás, tenés que meditar y decir, pero ¿será que está en la voluntad de Dios? ¿Será que es el tiempo de Dios? ¿O será que Dios me lo dará después? ¿O será que esto no está en la voluntad de Dios? Entonces tengo que buscar esa voluntad precisamente de Dios. ¿Cuántos de ustedes quizás se sienten frustrados, se sienten entristecidos, se sienten amargados, se sienten rechazados, sienten que la gente quizás se burla de ustedes, que están en soledad, que están como en un desierto, que están en depresión como estaba quizás esta mujer Ana? Era una mujer que creía en Dios, pero tenía un anhelo, ella quería tener un hijo. Sin embargo, no se le había concedido. Dejó de orar, dejó de comer. ¿Cuántos de ustedes a veces dejan de orar? Dejan de reunirse en la congregación, dejan de comer, ¿qué? Dejan de comer la palabra de Dios. Dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia con todo lo que estoy pasando? Y no se congregan, no oyen la palabra del pastor que explica el mensaje, no quieren comer de la palabra de Dios, no quieren leer la Biblia, se encierran en sí mismos y viven una vida con un espíritu de amargura, con un espíritu de tristeza, con una congoja, mirando al prójimo como miraba Ana a Penina, que le rechazaba y que se burlaba y que era realmente alguien que le irritaba. ¿Cuántas personas a veces alrededor tuyo son esas Peninas, no? Donde te dicen una palabra que siempre te quieren herir, donde te dicen una palabra que siempre como que te descolocan y te irritan y te enojan, o te dicen palabras como que te frustran. Una Penina puede ser una persona cercana, un familiar, un compañero de trabajo, un jefe, algún vecino, un compañero de escuela, alguien que está ahí cerca tuyo y que tal vez vos ves en ellos que han llegado a tener distintas cosas aquí en la tierra y que vos todavía no las tenés, y es como que ellos también hacen burla y vos te sentís quizás menos porque haces todo para también tener y no viene eso a tu vida. ¿Saben qué pasa, queridos hermanos? Eso podemos dejarlo para la gente que no conoce al Señor. Pero nosotros que conocemos al Señor sabemos que lo que viene de parte de Dios. Tanto lo bueno como lo malo para el creyente viene de Dios. Lo bueno es la bendición. Y cuando viene lo malo, Dios nos va preparando para poder enfrentarlo y para poder también superarlo. Acá, Penina representa también a esas personas que son rencorosas, que tienen rechazo, que tienen una mirada hacia sí mismo inferior, tienen una estima baja hoy, podemos decir, porque claro, el Cana que hacía cuando tenía que hacerle algún obsequio a sus esposas le daba lo mejor a Ana y a Penina le daba también, pero no tanto, y reconociendo él mismo que amaba más a Ana. Y esto producía también en ese segundo lugar a esta persona Penina ciertos rencores y rechazos y resentimientos y odios que lo manifestaba precisamente hacia Ana. Esas Peninas que están a veces alrededor de tu vida, Peninas pueden ser tanto hombres como mujeres, vaya a saber cómo les golpeó la vida y cómo también están reaccionando hacia tu vida. Lo importante aquí es que no logren su cometido, que no logren hacer lo que pasó en Ana, que vivas amargadamente, que vivas triste, que vivas llorando, que estés paralizado, que no avance tu vida, que como no se te dio eso que anhelás, entonces se te terminó la vida. Es que a veces somos tan tontos, queridos hermanos y hermanas, que no somos felices con lo que tenemos. Tienes tantas cosas para ser feliz. Mira, tienes salud, has venido aquí al templo por tu cuenta. No estás en una terapia intensiva, no tienes quizás a un hijo que está muriendo.
Has comido hoy, tienes un abrigo para el frío, vuelves a tu casa, tienes un techo, tienes un trabajo, tienes una familia, tienes tantas cosas lindas para poder disfrutar. Sin embargo, nos enfocamos en aquello que nos falta. Ana tenía un esposo, tenía su hogar, tenía una vida, digamos, acomodada. Sin embargo, se enfocó justo en lo que no tenía. ¿Tú eres feliz con lo que tienes? ¿O eres una infeliz con lo que no tienes, como era Ana? No podía ver todo lo bueno que tenía y vivía de una manera infeliz. Bueno, cuando tenga un hijo voy a ser feliz. Cuando tenga una casa voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando me reciba voy a ser feliz. Cuando cambie el auto, cuando me vaya a otra ciudad voy a ser feliz. Bienaventurado, feliz es aquel que tiene necesidad de Dios, dice la Biblia. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En traducción popular quiere decir, felices los que tienen necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de Dios? ¿Hay alguien aquí que tiene necesidad de Dios? ¿Hay alguien aquí que necesita que Dios le bendiga? ¿Hay alguien aquí que vino a buscar a Dios? Porque se da cuenta que solo no puede. No puedo enfrentar esta vida, no puedo enfrentar esta situación, no quiero seguir amargado, no quiero seguir en este vacío, no quiero seguir estancado, no quiero seguir con esta vida. Como parecería que todo lo malo ha venido. Uno antes de conocer al Señor parecería que todo lo malo le venía a uno. Y decimos, ¿por qué todo a mí me tiene que pasar esto? Después uno se da cuenta que a todas las personas le pasan muchas cosas. Pero al conocer al Señor, Él comienza a sacarnos de esa situación. Y entonces llega un momento que Ana comienza a tener una nueva actitud. Y la actitud es muy importante. El resolver qué vas a hacer ahora, si te vas a quedar como viniste, o vas a resolver y vas a tener una actitud diferente. Ana seguirá sin comer la palabra de Dios, seguirá sin orar. Ana, seguirás en amargura, seguirás estancada. O vas a cambiar tu historia. O vas a permitir que el Dios de la gloria venga a tu vida y las cosas comiencen a cambiar. Y entonces la Biblia dice que Ana comienza a tomar una resolución para buscar la voluntad de Dios y comienza a accionar. Toma la acción de levantarse, dice. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo iba a hacer nazareo, que el nazareo no se cortaba el pelo, el nazareo no bebía ni vino ni sidra, el nazareo no podía tocar a los muertos, tenía ciertos rituales que cumplir, iba a estar consagrado precisamente a Dios. Entonces se trata de actuar, se trata de accionar, se trata de cambiar lo que estamos haciendo con acciones, con una actitud. Tu actitud determinará siempre tu altitud. Tu actitud determinará siempre tu altitud. ¿Hasta dónde puedes llegar? Si tu actitud no es la correcta, si sigues dejando tu vida sin comer de la palabra de Dios, si sigues estando como Ana que no oraba, si sigues indiferente a servir a Dios, si sigues estando paralizado, entonces las cosas seguirán de la misma manera. Pero si comienzas a tomar una actitud,
conforme a la voluntad de Dios, comenzará a elevarse también tu vida espiritual, porque la actitud determinará siempre tu altitud. Las decisiones van a producir bendiciones precisamente en tu vida. Y aquí Ana toma la mejor decisión de levantarse y orar y buscar a Dios. En vez de transmitirles amargura a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a los hermanos de la iglesia, a tus vecinos o a la gente conocida, a tus mejores amigos, en vez de tirarle toda esa amargura y esa carga, ¿por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no decirle a Dios como Ana, Señor, mi alma me duele, estoy completamente amargada porque no tengo un hijo y Penina me atormenta burlándose de mí? Por favor, yo no quiero odiar a Penina, pero te pido por favor que me ayudes con esta carga. Y quiero, Señor, un hijo. Y si tú me das esto, yo lo voy a consagrar a Dios. Ahora Ana, en esa desesperación y amargura, comienza a entrar en la voluntad de Dios. Porque no se trata de estar 10 puntos para estar en la voluntad de Dios. Se trata de buscar a Dios. Yo no sé cómo llegaste, pero ahora estás en la voluntad de Dios porque estás buscando a Dios. Porque le estás diciendo a Él, Señor, ayúdame en esta situación. Tengo que tomar las mejores decisiones. Quiero salir de esta situación. Y esas actitudes, Dios las ve. Hay una palabra aquí también en el libro aquí de Samuel que dice que a Dios le toca el pesar las acciones, según 1 Samuel 2:4. Y le toca a Dios pesar las acciones. Dios ve tu acción. Te podías haber quedado en tu casa. Podrías haber salido, hoy era un día hermoso, y decir, ¿para qué voy a ir a la casa de Dios hoy? Voy a seguir acá disfrutando de la naturaleza. Y es una decisión. Pero Dios va a pesar esa decisión. Y va a pesar la decisión que tomaste. Quizás saliste, pero a su debido tiempo dijiste, mas voy a ir a la casa del Señor. Porque de nada me sirve tener todas las cosas y disfrutarlas si yo no tengo a Dios en mi corazón y no tengo la acción correcta, porque la vida sin Dios carece de sentido. ¿De qué le servirá al hombre si ganara el mundo entero y va a perder su alma? ¿De qué nos servirá conquistar todo, pero no nos conquistamos a nosotros mismos? Vale más el que conquista su corazón que el que conquista una ciudad. Vale más el que se rinde a nuestro Dios que el que se rinde a los placeres de esta vida. Porque el mundo pasa, queridos hermanos, y la vanagloria de la vida pasa, y los deseos de la carne y los deseos de los ojos pasan. Pero aquellos que hoy hemos venido, venimos a buscar la voluntad de Dios, y los que buscan la voluntad de Dios no pasarán, permanecerán para siempre. Amén. Permanecerán para siempre. Permanecerán para siempre. Lo que podemos aprender, y el punto más importante es este, que esas peninas de la vida, esas personas que vos decís, oh, me tocó este en el trabajo, oh, me tocó este ser querido, este pariente justo hoy, lo tengo que soportar, justo con este hermanito en Cristo que es el que menos aguanto, justo el que menos paciencia le tengo, el pastor me pone a trabajar con él. Esa penina, ese penino, gracias a esa penina, Ana sale de la comodidad. Ana sale del estancamiento. Esa penina hace que Ana entre en el propósito y en la voluntad de Dios. Si Penina no se burlaba, si Penina no le hacía la vida imposible, Ana no iba a reaccionar y Ana se iba a quedar estéril sin tener hijos. ¿Cuántos cristianos están estériles espiritualmente y no engendran hijos espirituales? Primero, porque no oran. Ana oró y usted va a ver lo que pasa. Está establecido en la Iglesia Cristiana de La Plata el orar 24 horas por 120 años. Está establecido.
Y tenemos allí el cronograma de oración las 24 horas, para que cada uno de ustedes diga, yo voy a orar en esta hora y voy a ser un eslabón de esa cadena de oración, porque hay que luchar por nuestras vidas, por nuestras familias, por esta ciudad, por los que están perdidos, por los que están enfermos. ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién será como Ana que va a clamar a Dios a favor de su vida, de su familia, de esta ciudad, de los perdidos? Y gracias a Dios lo hemos podido lograr. Y todos ustedes están invitados para seguir acoplándose. Usted se puede acercar a mí o a algún siervo y le dice, quiero anotarme, y usted va a estar anotado y va a estar orando como Ana, porque esa es la acción más importante que podemos tener como cristianos. Entonces, en vez de esquivar a esa persona que dice así me amarga, en vez de vos amargarte y frustrarte, ¿por qué no pensás como la Biblia nos enseña? Que esa penina está puesta en tu vida para llevarte a la voluntad de Dios. A veces las peninas, es verdad, nos pulen la paciencia. Pero a veces una penina puede ser también tu madre. Que tu madre te dice, no, eso no lo tenés que hacer. Y entonces la hija dice, ay, esta penina no me deja hacer, ay, me quita la paz. Pero esa madre lo que está haciendo es tratar de ir enderezando a su hija para el bien. Porque si le dice todo que sí, los hijos se desvían y se tuercen y después es muy difícil que puedan enderezarse. Una penina puede ser el pastor o un penino, donde te va a decir una palabra, porque ve tu vida, por eso es el pastor, y ve que Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida, entonces lo usa para poder encaminarte. Se llama una retroalimentación. Cuando vos te sentás con alguien a hablar y esa persona te dice algo que estás haciendo quizás mal, o que quizás lo estás haciendo de una manera que se puede corregir para hacerlo mejor, tanto en tu trabajo secular como en el templo, en la iglesia de Dios. Y entonces todos dicen, sí, queremos trabajar con excelencia, queremos hacerlo para Dios, queremos hacerlo lo mejor. Pero cuando alguien te dice algo, vos te cerrás como Ana y te amargás, y te enojás, y te cerrás, y no comés. Cuando la realidad es que esa retroalimentación, eso que te está pasando ahí, eso que te están ministrando, que te está hablando tu jefe o alguien en el cual vos le tenés que dar cuenta, lo único que está haciendo es tratar de mejorar esa empresa o mejorar el servicio en la casa de Dios. Pero a veces nosotros lo tomamos personal. No es personal, es simplemente para que todos podamos mejorar. A ver, ¿quién de ustedes, si tendrían que partir hoy a la presencia del Señor, quién de ustedes estaría delante de la presencia de Dios? ¿Y quién cree de ustedes que Dios le diría, muy bien, has llegado aquí al cielo y has crecido al 100%? Tú eres igual que mi Hijo Jesucristo. Tú estás preparado para estar aquí y no tengo nada que decir porque tú has crecido 100%. Tú eres una persona que oras, te dejas llevar para servirme, estás siempre lleno del Espíritu Santo. Por tu boca sale bendición, sale la palabra de Dios. Eres una persona intachable. Lo que se te dice lo haces y haces aún más y todo es de bendición. ¿Quién de nosotros podrá entrar hoy al cielo de esa manera? ¿Acaso no necesitamos todos mejorar, seguir mejorando? ¿Acaso alguno de ustedes ya está 100%? ¿Sí o no? ¿Estamos 100% ya? ¿Ya sabemos todo? ¿Ya estamos siempre llenos de Dios? ¿Ya no nos equivocamos? ¿Ya podemos decir como San Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí? Imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Ya hemos demostrado nuestra fe en los momentos muy difíciles y de impacto para otros que dicen, la verdad, este hombre, esta mujer tiene fe. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Todavía él no estaba en la estatura de Cristo y tenía un nivel espiritual alto.
porque las actitudes de él demostraban la altitud espiritual. Vuelvo a preguntar, ¿estamos preparados para que el Señor no nos dé ningún reproche en el cielo? ¿Sí o no? No estamos preparados. Y entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Si nosotros nos encerramos, si nosotros nos ofendemos, si nosotros a las peninas de la vida o peninos los odiamos, los rechazamos, nos enojamos, nos aislamos, entonces, hermanos queridos, ¿cómo vamos a crecer? Dios lo permite para que seas más tolerante, para que el fruto de la paciencia crezca. Y esos peninos o peninas están para llevarnos a la voluntad de Dios. Vos, hermano, no estás haciendo nada para el Señor, te dice un penino. Y entonces vos te ofendés, ¿qué se cree? Me voy de esta iglesia. Te está diciendo quizás una verdad, te está sacando de la comodidad, que te está adormeciendo como a Ana y que te estás encerrando en tu amargura. Pero Dios, que te ama, tiene que usar a alguien para moverte a su voluntad. Sí, querido hermano y hermana, esas personas quizás difíciles que Dios permite alrededor nuestro, las puede llamar peninas, están también para despertarnos, para que nos levantemos, para que oremos, para que sirvamos a Dios, para que hagamos su voluntad y nos lleven al propósito que Dios estableció para nuestras vidas. Amén. Amén. Y entonces Dios oyó la oración de Ana. Muy bien, Ana. Has saltado los obstáculos, Ana. No te has quedado quejándote de penina, Ana. No te has quedado llorando amargamente. No te has quedado sin comer, me has buscado, Ana. No te has encerrado en tu depresión. No has confesado que nadie te quiere. No has dicho me voy del trabajo, me voy de esta familia, me voy de la iglesia. No. Dios vio la actitud, se lo leo otra vez. A Dios le toca pesar las acciones. Mientras Ana lloraba y no hacía nada, mientras Ana no oraba, mientras Ana estaba depresiva, mientras Ana estaba con rencores hacia Penina, mientras Ana se quejaba, no pasaba nada. Hasta que se levantó Ana, comió. Nosotros podemos comer la palabra de Dios como en esta noche, y bebió. El Espíritu Santo tenemos para beber. Hay que levantarse, hay que comer de la palabra, hay que beber del Espíritu Santo, hay que buscar al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Y levantándose Ana de mañana, adoraron a Dios con su esposo, y volvieron y fueron a su casa. Y Elcana estuvo con su mujer, y Jehová se acordó de ella. El verso anterior dice que Ana comió y no estuvo más triste. Dios le habló como una palabra, seguramente como la que hoy estamos escuchando. Hey, Ana, si tú quieres cambiar y sigues viviendo de la misma manera, no habrá cambios. Si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Si tú cambias las acciones que estás haciendo por otras acciones, las cosas van a cambiar, nos está diciendo Dios. Si tú no orabas, no pasa nada, pero si ahora oras, van a pasar cosas. Si antes estabas siempre triste, pero ahora dejas que Dios consuele tu tristeza y te dé gozo, sí, porque el Espíritu Santo que está aquí transforma tu tristeza en alegría. Dale la gloria a Dios. Transforma tu tristeza en alegría. Pero si tú no le crees a Dios que Él lo puede hacer, entonces ¿en qué Dios estamos creyendo? Si tú no crees que Él puede transformar la tristeza que trajiste en alegría en algunos de ustedes, ¿qué Dios estamos creyendo? Si Dios no te puede transformar, ¿en qué Dios estamos creyendo? Es Dios el que puede hacer absolutamente todas las cosas. No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Simplemente cree.
Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ahora la estéril da a luz. Es que cuando buscamos a Dios, todo lo que estaba paralizado, quieto, en esterilidad, ahora Dios comienza a darle vida. Y esa vida de Dios está en este lugar. En todo lo que te sentiste frustrado, paralizado, estancado, empobrecido, en cada situación, sequía en tu alma, hoy puede cambiar absolutamente todo. Si tomamos también la palabra como la tomó también Ana. Porque este niño, dice, por este niño yo oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues, dice Ana, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces ahora me imagino Penina, para hacerla rabiar a Ana, me imagino cada vez que quedaba embarazada Penina, pasaba así cerca de Ana, hola Ana, y seguía. Y reventaba de bronca a Ana. Y día tras día y mes tras mes, hasta que se levantó y cambió. Y oró y buscó a Dios. Y ahora la que queda embarazada era la estéril. Ahora queda embarazada Ana. Y me imagino a Ana. Hola Penina. Hola Penina, Dios me ha bendecido. Creo que era más prudente Ana. Pero Penina veía que Ana había quedado embarazada. ¿Dónde quedó embarazada? ¿Dónde tuvo a Samuel? En el mismo lugar donde Penina se burlaba, en la misma ciudad, en la misma casa. ¿Cuánta gente ignorante, espiritual, tiene una pelea en su matrimonio y deja la casa? Y algunos son creyentes y dicen, bueno, quizá esta no era la mujer, este no era el esposo, y intenta con otra o con otro. Y así se le va la vida. ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, hay peninas y peninos en el trabajo y dicen, ya no lo aguanto más a este, y se van del trabajo y después tienen necesidad su familia? ¿Y cuánta gente en la iglesia que al servir juntos empezamos a tener roce con los hermanos y empezamos a ver las debilidades de cada uno y los errores que todos tenemos? Y entonces algún hermano te pisa el callo queriendo o sin querer, y entonces vos ya decís, bueno, me voy de la iglesia. Eso no es bíblico, porque aquí la Escritura nos está mostrando que Ana fue bendecida en el mismo lugar. ¿Hay peninas en tu casa que te han quitado el gozo, la paz y han traído amargura? Busca a Dios, porque en tu casa se verá la gloria de Dios. ¿Hay peninas en tu trabajo? No te vayas de tu trabajo, porque ahí la gente verá la gloria de Dios en tu vida. ¿Hay peninas o peninos en la congregación? No te vayas de la congregación, porque allí el Señor mostrará su gloria en tu vida. ¿Has tenido problemas en esta ciudad de La Plata? Quizás te pase lo mismo que le pasó a José, donde él expresa, en tierra de aflicción, porque él llegó a Egipto siendo esclavo. Él lloró en esa tierra en la esclavitud. Estuvo en la cárcel injustamente. Y entonces cuando es bendecido por Dios y es gobernador, él dice, en la tierra de la aflicción me ha bendecido el Señor. Iglesia querida, en tu tierra de aflicción, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en esta ciudad, en este país donde quizás lloraste amargamente como Ana, es también ahí donde el Señor nos bendecirá. Aleluya, es también ahí donde el Señor nos bendecirá. Pero mira que te mando que tú seas valiente.
Mira que te mando que te esfuerces. Tienes que entender que el camino del Señor es un camino estrecho y es un camino angosto. Tienes que entender que está lleno de obstáculos. Tienes que entender que a veces es tan angosto que tienes que ir de costado. El diablo mete tentaciones, pone un lazo para cazarte, pone obstáculos, injusticias, pero tú sigue. Pero qué difícil, tú sigue. Porque la Biblia dice que es un camino de santidad. Este es un camino, dice el profeta Isaías, es un camino de santidad, que aunque podemos ser torpes para transitarlo, lo podremos transitar, porque iremos tomados de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ayudará, pero de ninguna manera es un camino ancho. Porque ancho es el camino y grande es la puerta que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por esa puerta. Hoy es fácil engañar a su esposa, hoy es fácil engañar a su esposo, hoy es fácil mentir, hoy es fácil emborracharse, hoy es fácil drogarte, hoy es fácil hacer esto, hacer lo otro. Total, muchos lo hacen. Es un camino ancho, es un camino cómodo, vas caminando como quieres, pero va a la perdición. Y entonces Cristo en este camino nos va forjando, va trabajando. Y entiendes que hay obstáculos, pero también entiendes que Dios te dio la habilidad para saltarlos. Mira que Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado que no mengue la fe, Pedro. Y una vez que salen de esas pruebas manteniendo la fe, lo que ustedes tienen que hacer es confirmar a los hermanos. Es hablarles con autoridad y decirles, yo estuve ahí, pero el Señor me sacó. El Señor me libró. Entonces esas pruebas difíciles que tú pasas, no es para destruirte, te están llevando a la voluntad de Dios. David le cortó la cabeza a Goliat en el mismo lugar donde Goliat amargó a todo Israel, israelitas cobardes, no hay nadie que pelee contra mí. Y David dijo, ¿quién es este incircunciso para hablar así del Dios de los ejércitos? Yo iré a pelear. Y David fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el mismo lugar de ese penino que se burlaba de Dios. Y ahí mismo lo derrotó. Y tomó la espada de Goliat y con la misma espada le cortó la cabeza. Esa enfermedad que vino quizás del infierno, ese problema de escasez que vino quizás del infierno, esa guerra y esa tormenta en tu matrimonio, esa rebeldía de tus hijos quizás vino del mismo infierno y vino a pelear contra ti. Pero tú estás con el Señor. Tú te tienes que levantar en el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor hay autoridad. Y le tienes que quitar esa espada con las armas espirituales que Dios nos dio, y una de ellas es la oración. Y entonces, como David, tú le cortarás la cabeza a esa enfermedad, a ese problema matrimonial o a eso que vino a atacar a tu vida. Pero no te quedes llorando porque el enemigo, si no, tendrá la espada para dañarte. Hermanos, Dios nos está preparando porque hay un propósito grande. Y el trabajo lo tienen que hacer muchos. Y Él nos está forjando y preparando a todos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a los adultos, a todos. ¿Y qué le diré yo a mi Señor cuando viene ese golpe a mi vida o a tu vida? ¿O acaso Él no dijo que el río con ímpetu golpea la casa que está sobre la roca que somos nosotros? El río golpea, el enemigo golpea, pero no la puede tirar abajo, porque nosotros estamos sobre la roca. Pero cuando viene el enemigo y golpea sobre aquellos que se han descuidado y que están como Ana en amargura, sin orar, sin comer la palabra, dice que como no tiene base, está esa casa sobre la arena, la inundación se los lleva.
El golpe viene tanto para los que buscan a Dios como para los que no buscan a Dios. La diferencia es que nosotros permaneceremos. ¿O acaso ustedes no han visto y no han oído en este lugar? No les he contado y he relatado aquí cuando me tenían que operar del cáncer de riñón y cuando me tuvieron que operar de ese tumor en el estómago y de ese lunar maligno en mi cara. ¿Acaso ustedes no estuvieron aquí? ¿Y cómo hemos enfrentado esa prueba? ¿Acaso no la hemos enfrentado con las armas espirituales y hemos dicho, iremos allí, adoraremos y volveremos? Iremos allí, los médicos harán lo que tengan que hacer, pero Dios nos dará la victoria. ¿Acaso ustedes no lo vieron, no lo oyeron? Y entonces, ahora tengo esas armas de parte de Dios. Siempre quise orar por los enfermos, pero Dios permitió que pase por esas enfermedades, por esos momentos difíciles. Cuando ya no hay más esperanza y cuando el médico te dice, usted tiene en los huesos y eso es una metástasis y son pocos días, pocos meses, uno sabe eso. Y entonces vos le tenés que decir al Señor, Señor, yo no sé cómo tú lo harás, pero yo confío en ti. Yo sé que tú lo harás. Y de repente Dios pone su mano y toca el corazón de una médica, o cambia el diagnóstico, o toca mi cuerpo, no lo sé. Pero la misma médica que escribió eso se retracta y dice, la verdad que bueno, quizás no sea tan así como dije. Y después con la oncóloga me dice, no, de ninguna manera, usted no tiene nada. Y ahora vengo de la última tomografía donde me hicieron todo un análisis en todos los órganos, en todos. Y entonces sale el dictamen. A usted no se le ha detectado absolutamente nada conforme a la enfermedad que tenía. Usted está sano para la gloria de Dios. Y claro que uno lloró. Y claro que mi familia lloró. Y claro que había momentos difíciles. Pero hemos aprendido a llorar delante de nuestro Dios. Hemos aprendido a llorar delante de nuestro Dios. Y el Señor una vez más nos ha dado la victoria, queridos hermanos. No necesito nada, mi cuerpo, para salir de esta situación. ¿Y qué tengo que? Nada, no haga nada. Y puede comer lo que usted quiera y puede vivir la vida que usted tenía antes. Y como si fuera poco, se me normalizó mejor la sangre, se me normalizó mejor la presión. Y es verdad que me ve mejor porque he perdido algunos kilitos también. Y Dios ha normalizado absolutamente todo. Lo que parecía destrucción, Dios lo toma para construcción y bendición. Y entonces ahora, esas peninas que han venido, porque también ha habido distintos comentarios que uno se entera, le ha llegado el fin al pastor Esforza. Por tantos que oró y Dios sanó y ahora él. Pero Dios, mi Dios, tiene la última palabra. Y entonces ahora, humildemente les digo, mis queridos hermanos, yo podré orar por ustedes para que se sanen y lo podré hacer con compasión. Porque he salido de esa situación y puedo ahora confirmar a mis hermanos, como lo puede hacer también mi esposa en las pruebas que ha pasado, y lo puedes hacer tú con las pruebas que has pasado. Y si alguien está como Ana, con amargura de espíritu, porque quizás el golpe ha sido fuerte, quizás le diagnosticaron cáncer, quizás le diagnosticaron una enfermedad a sus hijos, quizás que alguien tiene un ser querido en terapia intensiva, quizás se murió un ser querido que amabas profundamente y hay un luto en tu alma. Y entonces, ¿quién podrá orar por mí? ¿Quién me podrá sacar de esta situación? También lo hemos pasado.
Y una vez que Dios te saca de esa situación, tenés la autoridad para orar, para que Dios sane el quebrantamiento del corazón. Entonces, ¿de qué me voy a quejar? Si esto ha servido para mejorar el propósito que Dios tiene con mi vida. Si esto ha servido para acercarme más a Dios. Si esto ha servido para llevar a un nivel espiritual más alto a la iglesia. Si esto ha servido para alentar a los hermanos en la fe en sus diversas pruebas. Que aún siendo pastor podemos pasar por momentos difíciles. También tenemos que alentarnos, porque la Escritura es contundente. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará su Dios. A Él sea la gloria. Que vengan las peninas y peninos que quieran. Sabemos que podemos vencer todo en oración. Sabemos que podemos ver la gloria de Dios en oración. Por eso quiero orar por tu vida, querido hermano y hermana. Si estás enfermo, para que seas sanado vos o tu ser querido. Si hay una aflicción en el alma, que pueda ser sanado también de ese quebrantamiento en el corazón. Pero es importante tu actitud. De manera sencilla, piensa, ¿por qué te toman en un trabajo? Ponen ahí, tiene que saber esto, lo otro, pedimos que sepa de esto, tu aptitud, eres apto para esa tarea, entonces te toman en ese trabajo. Pero ¿sabés por qué te pueden echar? No por tu aptitud, sino por tu actitud. Porque si tu actitud no va conforme a lo que ellos te piden, tarde o temprano vas a ser despedido de esa empresa. Porque tu actitud no encuadra con lo que ellos piden. Lo bueno de todo esto, que la actitud del cristiano siempre cuadra en cualquier empresa. Porque un cristiano es el mejor operario, es el más honesto, es el que se queda aún después de hora, es el que bendice a su dueño y es el que trabaja haciendo las cosas lo mejor posible, porque todo lo que hace, lo hace para su Señor. Amén. Y si han sido injustos con vos y te han echado, delante de los ojos de ellos van a ver al gran obrero, al gran trabajador que han perdido, porque otro lo tomará y podrá verse también la gloria del Señor, porque también sabemos de las injusticias que hay en la vida. Ana le pidió un hijo y Dios le dio 6, porque después Ana tuvo 3 hijos varones más y tuvo 2 hijas. ¿Y qué hizo con Samuel? Dice que una vez que nació, ella le daba el pecho, y una vez que se ha destetado, lo iba a llevar al templo. Y allí en el templo, él iba a ser consagrado para Dios. Esto, querido hermano, nos enseña que lo que Dios te va a dar, eso que vos le pedís y Dios te lo va a dar, tiene que ser consagrado al Señor. Yo le he pedido que me sane y Él me sanó y está consagrado a Dios, para orar también por ustedes y para animarlos, para contar el testimonio. Lo que Dios ha hecho en tu vida lo tienes que contar, está consagrado a Dios. Te ha prosperado el Señor, consagra eso también para Dios y bendice también la obra de Dios. O dale a los pobres o haz una obra de Dios que vos quieras, aquí o donde tú quieras. Pero honra a Dios con lo que Él te dio. Y Ana lo llevó y se encuentra con Elí, el sacerdote de Dios. Y me imagino ese momento.
Y Ana le dice, ¿se acuerda de mí, Elí? ¿Se acuerda que cuando yo llegué estaba muy amargada? Y yo estaba llorando y no salían palabras de mi boca, sino que salían como un balbuceo. Y usted se acercó a mí y usted me dijo, borracha, digiere tu vino y lárgate. Y yo seguí orando a mi Dios y le dije, no estoy borracha, le estoy pidiendo a Dios un hijo porque estoy amargada de espíritu. ¿Se acuerda, sacerdote? Sí, me acuerdo. Bueno, acá está Samuel, Samuelito, y lo vengo a consagrar a Dios para que se quede en el templo el resto de su vida. Y la Biblia dice que Samuel crecía en sabiduría delante de Dios, delante de los hombres, y ninguna de las palabras que dijo Samuel cayó por tierra. Lo que Samuel decía, Dios lo decía, y fue un gran juez en toda Israel. Y todos consultaban a él. Él fue el que ungió a Saúl como rey, y también fue el que ungió a David como rey. Y aquellos que han llegado a un nivel espiritual un poco crecido, debemos entender también que tenemos que seguir creciendo, que Dios seguirá trabajando con peninas, con peninos, con obstáculos. Esto será toda la vida, pero Dios nos estará preparando. Y entonces está el gran Samuel, el regalo que hizo Ana al templo. Y Dios le dice, me cansé de Saúl por su desobediencia. Hay que ungir otro rey que en su debido tiempo reinará. Y entonces va a la casa de Isaí, Samuel, tráeme a todos tus hijos porque vamos a ungir a uno. Aquí está el más grande, Eliab. Ay, qué buen parecer, qué alto, qué fuerte. Este debe ser, dice Samuel. Y lo va a ungir y Dios le dice, no, él no es. Porque yo no soy como los hombres, le dice Dios, que miran la apariencia. Yo miro el corazón. Y vino el otro y el otro hasta el séptimo. No es ninguno, le dice Dios. Samuel dice, pero si Dios me mandó acá, ¿acaso hay otro hijo? Ah, sí, hay uno. Hay uno que se parecía a Ana, que está allí llorando amargamente. Hay uno que está allí en las soledades, que se siente rechazado. Está siempre solo. Ah, sí, ese es mi hijo, donde todos mis otros hijos siempre se burlan de él. Está allí detrás de las ovejas. A él también hay que traer. Sí, tráelo a él, porque hasta que él no venga no vamos a comer. Bueno, tráiganlo a David. Y ahí viene David, el pastorcito, el rechazado, el criticado, el que se le burlaban, el que estaba solo. Pero ¿saben lo que hacía en sus soledades? Él no se amargaba como Ana. Él no criticaba a sus hermanos. Él no se enfurecía por eso. David tenía ovejas y había pasto y estrellas, y entonces él podía hablar con Dios. Mira, Dios, lo que me hicieron mis hermanos, mira, Señor, la injusticia, ayúdame, Señor, yo los bendigo. Y en esa soledad, Dios estaba preparando a un rey. Cuando tú quieras algo, enciérrate en la soledad de tu pieza y cierra la puerta y órale como David a tu Dios. Y tú que lo haces en secreto, el Señor a su debido tiempo te recompensará en público. Y aunque nadie lo veía a David, Dios lo veía, y David vino y Samuel lo ungió para que sea el rey de Israel. Aquí hay muchos David, que nadie quizás te tuvo en cuenta, que fuiste rechazado, que estás herido, pero que has entendido que hay que perdonar, que hay que amar, que hay que saltar los obstáculos, que hay que dejar de llorar amargamente y abrir el corazón delante del Señor.
porque has entendido que el Señor no despreciará un corazón arrepentido, un corazón humillado, contrito ante Dios. Y entonces Dios de allí, de esa profundidad, de ese dolor, de esa soledad, de ese rechazo, de esa burla, de ahí el Señor te levantará. Y podrás ser allí ese instrumento que Dios está necesitando para este tiempo. Todas las que le hicieron a David, su propósito era ser rey. No podía ser rey sin saltar obstáculos, sin vencer a las peninas, sin vencer el desánimo, las depresiones, las soledades y las pruebas. Él tenía que ser un rey preparado para poder gobernar con justicia el pueblo de Dios. Tú quieres un ministerio, tú quieres servir a Dios, tú quieres ser el instrumento. Déjate formar por el Señor. Y las peninas que vengan a tu vida, actúa como un hijo y una hija de Dios. Y entonces verás cómo cada vez te acercarás al propósito de Dios. Y cuando te quieras acordar en tu paciencia y en tu amor y en tu mansedumbre y en tu entrega, sin darte cuenta estarás un día delante del Señor. Y el Señor te dirá: bien, siervo fiel, delante de las peninas has sido fiel, sobre mucho te pondré. Has vencido practicando la paciencia, el amor, el perdón, la fidelidad, el servicio, la oración, la consagración. Te has dejado formar por mí. Bienvenido al reino de Dios, bienvenido a disfrutar todo lo que he preparado para ti, porque el Señor preparó para ti cosas que nunca te imaginaste, cosas que nunca viste y cosas que nunca oíste. Son las que tu Señor amado preparó para ti, porque Él te ama y lo disfrutarás por toda la eternidad. Tú no necesitas un hijo o una hija, tú no necesitas un novio o una novia, tú no necesitas un esposo o una esposa, tú no necesitas una casa, un auto, irte de vacaciones, tú no necesitas un mejor trabajo para ser feliz. Tú ya tienes a Cristo, tú ya estás completo, tú eres dichoso y bienaventurado porque has conocido al Redentor y al Salvador, te ha perdonado los pecados, te está cambiando la vida y te ha dado la vida eterna. Amén a su nombre, gloria a su nombre.